Crack, crack, crack. Los agudos disparos de rifles M4 rompieron el aire de la mañana en el campo de tiro de Fort Carson. Sarah Mitchell se sacudió violentamente, todo su cuerpo se contraía como si cada bala le desgarrara el pecho. Se apretó contra la pared de concreto, aferrando su bolso médico como un salvavidas, tratando de hacerse invisible en el rincón más lejano del campo. Dios mío, miren a esta. La voz del sargento Derek Thompson retumbó a través del campo. La montaña de músculos de 1,88 metros se volvió de su objetivo, sus anchos hombros temblando de risa. Oye, Doc, esto no es una biblioteca. Los médicos no luchan, ¿recuerdas? Todo el escuadrón estalló en risas. El sargento de personal Rodríguez silbó burlonamente entre los dientes. Apuesto a que se orina si alguien grita van. Sarah dio otro paso atrás, sus omóplatos presionando fuertemente contra el concreto frío. Sus ojos marrones, salpicados de oro en la dura luz de la mañana, se agrandaron con cada disparo. Sus manos temblaban mientras inconscientemente toqueteaban las placas de identificación desgastadas ocultas bajo su uniforme. Un detalle que nadie notó en la tenue luz del amanecer. Patético. Thompson escupió en el suelo cerca de sus pies. Hayes debería enviar a esta cobarde de vuelta al hospital donde pertenece. Dejar el trabajo real a soldados de verdad. Pero ellos no vieron la forma en que la mandíbula de Sarah se apretaba tan fuerte que le dolían los dientes. No notaron la peculiar cicatriz en forma de V en su muñeca derecha, apenas visible bajo su manga. No escucharon sus palabras susurradas, apenas más que un aliento. No otra vez. Nunca más. En 20 minutos, en una carretera mortal a 8.000 millas de distancia, entenderían por qué una médica temía el sonido de los disparos y por qué ese miedo salvaría todas sus vidas. La mañana había comenzado como cualquier otra en Fort Carson. El despertador de Sarah sonó a las 0530 horas, sacándola de otra pesadilla. Siria otra vez. Siempre Siria. Se sentó en su litera, las sábanas empapadas de sudor frío, y comenzó su ritual. Contar hasta 100, revisar el kit médico 3 veces, cada vendaje, cada torniquete, cada jeringa de morfina en su lugar. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el frasco de prescripción oculto en su baúl. Propranolol para los temblores, había dicho el doctor, para la ansiedad. Se tragó 2 píldoras en seco, luego ocultó cuidadosamente el frasco de nuevo. Nadie podía saberlo. De debajo de su almohada, sacó una fotografía arrugada y desgastada por el manejo. 4 figuras en equipo táctico, rostros deliberadamente borrosos. Trazó un dedo sobre cada sombra. Ahora solo soy una médica, susurró a los fantasmas en la imagen. Solo una médica. A las 0600 horas, estaba en el comedor, sentada sola en la esquina, lo más lejos posible de los ruidosos soldados de infantería. Picoteaba sus huevos, tratando de ignorar las voces altas y los movimientos repentinos que le tensaban los hombros. ¿Asustada del desayuno también? La bandeja de Thompson se estrelló sobre su mesa, haciéndola saltar. El café se derramó sobre la superficie metálica. Rodríguez apareció al hombro de Thompson, haciendo una pistola con sus dedos. ¡Van! Todo el cuerpo de Sarah se sacudió. Su taza de café se volcó, el líquido marrón extendiéndose por la mesa. Las mesas circundantes estallaron en risas. Alguien sacó un teléfono grabando su reacción. Por el amor de Dios, Río Rodríguez. Está más nerviosa que un recluta en su primer día. El cabo Lance, uno de los otros médicos de la unidad, frunció el ceño desde una mesa cercana. Algo en la respuesta de sobresalto de Sarah no estaba bien. No era solo miedo. Era algo más profundo, más practicado. Como si su cuerpo recordara algo que su mente intentaba olvidar. Thompson se inclinó cerca, su aliento caliente en el rostro de Sarah. 2 semanas, Doc. 2 semanas hasta que nos despleguemos en Irak. ¿Planeas esconderte detrás de tu bolso médico todo el tiempo? ¿Qué pasa cuando las balas son reales? Las manos de Sarah seguían temblando mientras limpiaba el café derramado con precisión metódica. 3 servilletas dobladas exactamente de la misma manera. Todo tenía que ser preciso, controlado.
Era la única forma de mantener a raya los recuerdos. Respóndeme cuando te hablo, gruñó Thompson. Sí, sargento, susurró Sarah, su voz apenas audible. Sí, ¿qué? Sí, entiendo que nos desplegamos en 2 semanas y que vas a ser inútil para nosotros, ¿no es así? Se puso de pie, dirigiéndose a todo el comedor. Todos, conozcan a nuestra médica de combate que le tiene miedo al combate. Tal vez deberíamos darle un silbato en lugar de un rifle. Puede soplarlo cuando necesite que un soldado real la proteja. Más risas, más teléfonos grabando. Sarah mantuvo sus ojos en la mesa, contando los rasguños en la superficie metálica. 1, 2, 3, 4. Igual que los cuerpos en No, ahora solo era una médica. Solo una médica. Si ver a alguien ser descartado por su trauma te toca una fibra sensible, entonces esta historia importa. Toma un momento para dar like y suscribirte. Realmente ayuda a que estos relatos lleguen a más gente. Para esas almas increíbles que quieren apoyar aún más profundo, hay un botón de gracias abajo que me mantiene escribiendo durante la noche. Pero ahora, volvamos a Fort Carson, donde la pesadilla de Sarah apenas comienza. El campo de tiro era obligatorio. Cada soldado tenía que calificar con su arma antes del despliegue, incluso los médicos. Sarah había intentado ser la última en la fila, esperando de alguna manera que se le acabara el tiempo. Pero Thompson tenía otros planes. Primero las damas, Doc. La agarró del brazo, sus dedos clavándose en su bíceps, y la arrastró a la línea de tiro. No podemos tener a nuestra médica fallando su calificación. Aunque río, mirando esas manos temblorosas. Apuesto a que ni siquiera puede sostenerlo firme. Le empujó un M4 a las manos. El peso de él, el olor a aceite de arma, el metal frío contra sus palmas. Todo volvió de golpe. Siria, el peso de su rifle, el olor a cordita y sangre, el sonido del seguro todavía está puesto, genio. La voz de Thompson cortó el flashback. Esto es increíble. Nuestra médica ni siquiera sabe operar un rifle básico. Oye, Rodríguez, ven a ver esto. Los dedos de Sarah se movieron al selector de seguridad. El movimiento fue automático, practicado, su pulgar encontrando el interruptor sin mirar. Se contuvo y fingió torpeza, haciéndolo parecer clumsy. Carol Lance notó la forma en que sus manos se habían movido por solo un segundo. Eso era memoria muscular. Memoria muscular experta. 5 rondas, llamó el instructor del campo. Háganlas contar. Sarah levantó el rifle a su hombro. A través de la mira, el objetivo nadaba dentro y fuera de foco. No porque no pudiera verlo claramente, sino porque estaba luchando contra cada instinto en su cuerpo. Su postura estaba mal. Deliberadamente mal. Pies demasiado juntos. Peso distribuido pobremente. Hombro no correctamente asentado contra la culata. Disparó 5 tiros. 2 golpearon el objetivo en el centro muerto, agrupados tan apretados que podrían haber sido cubiertos por una moneda. Los otros 3 se desviaron ampliamente, fallando el objetivo por completo. Tiros de suerte, cacareó Thompson. Incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Pero 3 fallos completos. Patético. ¿Cómo siquiera pasaste el entrenamiento básico? Lo que no vio fue la precisión requerida para fallar tan mal a propósito. Para anular cada instinto, cada hora de entrenamiento, cada misión donde fallar significaba morir. Sarah había colocado esos 3 tiros exactamente donde quería, de manera segura en el terraplén detrás de los objetivos. El teniente coronel Webb apareció al borde del campo y la sangre de Sarah se heló. A diferencia de los otros, vestía ropa civil, pero la Glock 19 en su cadera lo marcaba como alguien con privilegios especiales. La observó con una expresión que ella reconoció demasiado bien. La mirada de alguien que sabía más de lo que decía. Sacó un teléfono encriptado y escribió algo rápidamente, sus ojos nunca dejando a Sarah. La tarde trajo entrenamiento de salvavidas en combate, el dominio de Sarah. Aquí, al menos, podía esconderse detrás de su conocimiento médico. Vendajes y torniquetes no requerían que enfrentara sus demonios.
O eso pensó. ¿Qué pasa si la médica es herida primero? Thompson interrumpió su demostración sobre control de sangrado. ¿Quién salva al Salvador, La clase de 30 soldados se volvió para mirar, sintiendo otra oportunidad de entretenimiento a expensas de Sarah. Por eso entrenamos a todos en primeros auxilios básicos, respondió Sarah en voz baja, continuando envolviendo el brazo del maniquí de práctica. ¿Pero qué pasa si estás bajo fuego?, persistió Thompson. Hagamos esto realista. Rodríguez, reproduce algunos sonidos de combate en tu teléfono. Veamos si nuestra asustada pequeña médica puede siquiera atar un torniquete cuando las balas están volando. Rodríguez sonrió y sacó su teléfono. El agudo crepitar del fuego de AK-47 llenó la sala de entrenamiento. Las manos de Sarah se congelaron. El sonido la transportó instantáneamente. No a una sala de entrenamiento en Fort Carson, sino a un edificio bombardeado en Alepo. El olor a sangre y cordita. El peso de su rifle. El niño saliendo de las sombras. Algo en sus manos y su dedo en el gatillo. Y el torniquete se deslizó de sus dedos entumecidos, cayendo al suelo. Ni siquiera puede atar un nudo. La risa de Thompson retumbó a través de la habitación. Esta es nuestra médica de combate, gente. La persona que se supone que salvará sus vidas cuando las cosas salgan mal. ¿Se sienten confiados? El capitán Hayes apareció en la puerta. Mitchell, a mi oficina ahora. Sarah lo siguió, sus piernas inestables. Detrás de ella, podía oír a Thompson organizando apuestas sobre cuánto tiempo duraría en Irak. El dinero inteligente estaba en el primer tiroteo. La oficina de Hayes era espartana, solo un escritorio, 2 sillas y una pared de certificados y condecoraciones. No se sentó, solo se paró detrás de su escritorio, estudiando un archivo que Sarah reconoció como el suyo. Tu archivo es inusual, dijo finalmente. Muchas secciones redactadas, título médico de Johns Hopkins, pero te alistaste en lugar de entrar como oficial. Eso es irregular. Sí, señor. Estoy considerando transferirte a un rol no de combate. Tenemos 2 semanas antes del despliegue. Eso es suficiente tiempo para sí, señor. Eso sería. Sarah comenzó a estar de acuerdo. El alivio inundándola, pero Hayes la cortó. Después del despliegue, necesitamos los números. No podemos permitirnos estar sin una médica. Incluso una dudó, buscando una palabra diplomática. Desafiada. Pero cuando volvamos, revisaremos esta conversación. Destituida. Sarah saludó y se fue, su mente acelerada. Si podía sobrevivir solo 2 semanas en Irak, podía desaparecer de nuevo. Encontrar otra identidad, otra unidad, otro lugar para esconderse. Lo había hecho antes. Durante la revisión de equipo, el kit médico de Sarah contenía herramientas de diagnóstico de grado militar, incluyendo un sistema de ultrasonido portátil diseñado para evaluación de trauma en campo de batalla. La interfaz de tableta robusta proporcionaba análisis instantáneo de signos vitales y recomendaciones automáticas de tratamiento. Tecnología que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte cuando cada segundo contaba en zonas de combate. Esa noche, Lance la encontró en los barracones, sentada en su litera, organizando sus suministros médicos por 12ª vez. Todo tenía que ser perfecto, en su lugar, controlado. Tu respuesta al estrés no es miedo normal, dijo en voz baja, sentándose en la litera opuesta. Lo he visto antes en tipos volviendo de operaciones malas. Es trauma. Sarah no levantó la vista de sus vendajes. Simplemente no estoy hecha para esto. Lance la estudió por un momento, luego sacó un manual de campo. Pensé que podrías encontrar esto interesante, especialmente el capítulo 7. Lo dejó en su litera y se alejó. Sarah miró la portada. Tiro avanzado, tácticas y técnicas de francotirador. El capítulo 7 era sobre disparar bajo estrés extremo, cómo controlar la respiración, cómo compensar el temblor, cómo hacer tiros imposibles cuando tu cuerpo te traiciona. Empujó el manual lejos. Ahora solo era una médica, solo una médica. Pero esa noche, cuando todos dormían, se encontró hojeando las páginas. Las técnicas eran familiares,
demasiado familiares. Ella misma había enseñado algunas de ellas en otra vida cuando llevaba un nombre diferente y portaba un rifle en lugar de vendajes. La semana pasó en un borrón de burlas y preparación. Cada comida traía nueva humillación. Thompson había empezado a tirarle comida. Práctica de tiro, lo llamaba. Su equipo era constantemente ocultado o saboteado. Durante el entrenamiento físico matutino, era perpetuamente tropezada o empujada accidentalmente. Médica débil. La llamaban responsabilidad. Peso muerto. Cada insulto era otra piedra añadida al muro que había construido alrededor de sí misma. Los aceptaba todos sin queja. Era su penitencia por Siria, por las elecciones que había hecho. Por las vidas que había tomado y las vidas que había fallado en salvar. 7 días antes del despliegue, la presión alcanzó un clímax. Ejercicios de combate finales. Última oportunidad para prepararse para la realidad de Irak. Sara falló cada ejercicio. Durante el simulacro de emboscada a convoy, cuando la IED falsa explotó, se congeló completamente. Se quedó parada en medio del terreno de entrenamiento, incapaz de moverse, incapaz de pensar. Transportada de vuelta a ese momento cuando todo salió mal. Thompson tuvo que tacleándola a cubierto, gritándole en la cara. Vas a hacer que maten a alguien. Eres una responsabilidad. El video se volvió viral dentro de la base. Sara la estatua, la llamaban. Alguien pintó graffiti en los baños. Los médicos no luchan ni se mueven. La broma de Rodríguez fue el punto de quiebre. Había ocultado un petardo en su bolso médico, rig para explotar cuando lo abriera. El van no era fuerte por estándares militares, pero para Sara, bien podría haber sido una bomba. Gritó, cayendo de rodillas, manos sobre las orejas. El flashback la golpeó como un golpe físico. Alepo 2021. La explosión que terminó todo. 3 compañeros caídos. Sangre por todas partes. Y su culpa. Toda su culpa porque había dudado, porque había visto a un niño donde otros veían una amenaza, porque había intentado salvar a todos y terminó salvando a nadie. Se acurrucó en una bola en la esquina, meciéndose de adelante hacia atrás, perdida en recuerdos que no paraban de reproducirse. La habitación cayó en silencio. Incluso Thompson parecía impactado. Dios. Está realmente destrozada. En el caos, su camisa de uniforme se rasgó, revelando cicatrices. No heridas aleatorias, sino patrones precisos. Heridas de bala en los huecos donde la armadura táctica dejaría vulnerable a una persona. Heridas que hablaban de alguien que había sido específicamente, deliberadamente atacado por alguien que sabía exactamente dónde disparar. Lance se arrodilló a su lado, su voz baja. Esas son cicatrices de tortura. Webb apareció como de la nada, despejando la habitación con un solo gesto. Mientras los soldados salían, escribió rápidamente en su teléfono encriptado. Cualquiera lo suficientemente cerca podría haber vislumbrado la pantalla. Activo confirmado. Scorpion activo. La respuesta llegó instantáneamente. Mantener cobertura. Él viene. Webb miró a Sara, aún acurrucada en la esquina. Y por solo un momento, su máscara profesional se deslizó. Lo que mostró debajo era piedad. El día antes del despliegue llegó con la inevitabilidad de una marea creciente. Sara empacó su equipo con precisión mecánica, suministros médicos triple revisados, artículos personales mínimos, solo la fotografía y unos pocos cambios de ropa. Todo lo que poseía cabía en una bolsa, lista para correr, siempre lista para correr. El C-130 despegó de la base aérea Peterson a las 0400 horas, llevándolos hacia una guerra que Sara había intentado dejar atrás con tanto esfuerzo. Se sentó en la parte trasera lo más lejos posible de los estantes de armas. Thompson se había asegurado de eso. Doc se sienta en el lugar más seguro, anunció al avión. No podemos tener a nuestra asustada pequeña médica lastimándose antes de siquiera ver combate. Lo que no sabía era que la parte trasera de la aeronave era en realidad la más vulnerable a ciertos tipos de ataques. Pero Sara no lo corrigió.
Solo contó sus jeringas de morfina por 10ª vez y trató de no pensar en a dónde iban. A mitad del Atlántico, la turbulencia golpeó fuerte. El avión se sacudió y rodó, lanzando artículos no asegurados por la cabina. El soldado raso Mellor, de 19 años y en su primer despliegue, comenzó a hiperventilar. Sarah se movió a través del caos como agua fluyendo alrededor de rocas. Mientras otros tropezaban y se agarraban de asideros, ella se deslizaba entre los asientos con equilibrio perfecto. Sus manos encontraron puntos de presión en el cuello y muñecas de Mellor. Técnicas antiguas que ralentizaban su corazón acelerado y aliviaban su pánico. «¿Cómo se movió así?», murmuró Thompson, viéndola navegar la aeronave sacudida como si estuviera caminando en tierra firme. En la parada de reabastecimiento en Kuwait, un viejo sargento de suministro se detuvo en seco cuando vio a Sarah, su rostro arrugado en concentración. «¿Te ves familiar? ¿Alguna vez trabajaste con los Night Stalkers?» Los Night Stalkers, el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, la unidad de helicópteros más élite en el ejército que volaba las misiones más peligrosas en los territorios más hostiles. «Cara común, sargento», respondió Sarah rápidamente, dándose la vuelta. Pero el viejo soldado no estaba convencido. Había algo en la forma en que se movía, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente amenazas, incluso en los confines seguros de una base estadounidense. Lo había visto antes en operadores que habían pasado demasiado tiempo en las sombras. Los rumores volaron a través de la unidad más rápido que el avión que los llevaba a la guerra. Sarah era una paracaidista de rescate de la Fuerza Aérea Lavada. Había estrellado un helicóptero y no podía volar más. Había fallado algún programa élite y sido degradada a médica regular. Cada historia era más elaborada que la anterior y ninguna se acercaba a la verdad. Cuando el capitán Hayes la llamó a su oficina improvisada en Kuwait, tenía un archivo abierto en su escritorio. «Tiré de algunos hilos», dijo. «Descubrí que eras paracaidista de rescate de la Fuerza Aérea, Lavada después de un accidente de entrenamiento. Los registros eran buenos, muy buenos. Alguien había pasado mucho tiempo y esfuerzo creando esta historia falsa». Sarah siguió el juego, dejando caer sus hombros con fracaso recordado. «Sí, señor, no pude manejar la presión». «Eso explica el entrenamiento médico, pero no los Hayes», gesticuló vagamente. «Problemas. Los PJ son duros». «¿Qué te pasó?». «No me gusta hablar de eso, señor». Hayes la despidió, satisfecho de haber resuelto el misterio. Una médica élite fallida. Explicaba sus habilidades y su trauma. Era una historia que la gente podía entender y aceptar. Pero Webb sabía que esos registros eran fabricados, al igual que las 3 otras identidades que habían sido quemadas en los últimos 2 años. Alguien estaba cazando a Sarah Mitchell y se estaban acercando. El vuelo a Irak se extendió interminablemente. Sarah dormitaba inquieta, despertando cada vez que alguien se movía demasiado rápido o reía demasiado alto. En sus sueños, estaba de vuelta en Siria, viendo caer a sus compañeros, sintiendo su sangre en sus manos, oyendo la voz de Scorpion. «Tu debilidad los mató». Rodriguez sorprendió a todos buscándola durante un momento tranquilo. «Mi primo era Dauda», dijo en voz baja. «Murió en Siria hace 5 años. Te mueves como él, respiras como él. No sé qué eres, pero si las cosas salen mal allá, te cubro las espaldas». Fue la primera grieta en el muro de burlas que la había rodeado desde que llegó a Fort Carson. Sarah no sabía cómo responder. Había aceptado su crueldad como su merecido, su castigo. La bondad era más difícil de soportar. La base de operaciones avanzada Prosperity se agazapaba en las afueras de Bagdad como un tumor de concreto. El momento en que llegaron, la realidad de Irak los golpeó. Calor de 49 grados. Polvo que se infiltraba en todo. El zumbido constante de generadores y la percusión distante de explosiones. A minutos de su llegada, la base sufrió un ataque de mortero. Las sirenas aullaron mientras los soldados corrían a los búnkeres. Sarah no corrió. Se quedó en el abierto, cabeza inclinada, escuchando el silbido de los proyectiles entrantes. «El siguiente golpea la cuadrícula 247», dijo en voz baja.
Segundos después, una explosión sacudió esa ubicación exacta. Adivinanza afortunada o el tipo de cálculo que venía de años de experiencia. Webb observaba desde una puerta, confirmando algo en su teléfono. Al montar la estación de ayuda, Sarah arregló los suministros con precisión táctica. Campos de tiro claros desde la mesa de tratamiento. Múltiples rutas de salida identificadas y mantenidas despejadas. Suministros posicionados para acceso rápido, pero también para cobertura si era necesario. Estaba preparando para un asedio, no una instalación médica. Lance lo notó inmediatamente. ¿Esperas un ataque aquí dentro de la base? Sarah se contuvo. Siempre espera. Se detuvo, mordiéndose palabras que pertenecían a otra vida. Solo siendo exhaustiva, viendo a Sarah rota en el suelo, traumatizada pero aún perseguida. ¿Alguna vez has enfrentado demonios de tu pasado que no te dejan ir? Si esta lucha entre supervivencia y trauma te toca de cerca, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. Cada perspectiva importa en historias como estas. Ahora, mientras llega el día del despliegue con una misión a la carretera más peligrosa en Irak, el informe de misión vino a las 0500 horas la mañana siguiente. Ruta a Arish. La carretera más peligrosa en Irak, corriendo desde la zona verde hasta el aeropuerto internacional de Bagdad. 7 millas de zonas de muerte y sitios de emboscada. Convoy rutinario, anunció el capitán Hayes. 4 MRAP, espaciado estándar. Estamos escoltando camiones de suministros a la zona verde. Sarah fue asignada al último vehículo con los suministros médicos. Thompson sonrió burlonamente. El lugar más seguro para nuestra asustada médica. Cola de Charlie. Menos probable de golpear una IED. En realidad, el último vehículo era el más vulnerable a emboscadas complejas. Era el más fácil de aislar, cortar del apoyo y destruir. Pero Sarah no lo corrigió. Solo era una médica. Los médicos no entendían despliegues tácticos. Mientras se preparaban para rodar, Sarah se encontró revisando las armas de la tripulación de su vehículo. Solo asegurándome de que funcionen, explicó cuando Martínez le dio una mirada extraña. Sus manos se movieron sobre su rifle con facilidad practicada, ajustando la mira sin pensamiento consciente. La elevación estaba mal para compromiso urbano. La ajustó a 300 metros. La distancia perfecta para que un tirador hábil se comprometa desde un techo mientras se mantiene fuera del rango de fuego de retorno efectivo. ¿Cómo supiste hacer eso?, preguntó Martínez. Adivinanza afortunada. El convoy rodó a las 0600 horas. 4 vehículos resistentes a minas y protegidos contra emboscadas. 30 toneladas de blindaje y potencia de fuego cada uno. Sarah se sentó en la parte trasera del vehículo 4, bolso médico a sus pies, contando sus respiraciones. Inspirar por 4, sostener por 4, exhalar por 4. Una técnica para manejar la ansiedad o para preparar un tiro de precisión. Bagdad rodaba por las ventanas. Autos quemados empujados a los lados de la carretera. Marcas de cráteres de IED previas llenas de tierra y grava. La ciudad se sentía vacía, lo que cada soldado sabía era una mala señal. Cuando los locales desaparecían, significaba que sabían que algo venía. Deberíamos abortar, dijo Sarah de repente. La voz de Thompson crepitó por la radio desde el vehículo líder. ¿Quién dijo eso? Tu médica asustada, respondió Martínez. Ya está espantada. Risas llenaron la red de comunicación. Pero Sarah no estaba espantada. Estaba leyendo el entorno como un libro escrito en un lenguaje que solo unos pocos podían entender. El patrón de los autos quemados, la colocación de los cráteres, los ángulos de observación desde los edificios circundantes, todo gritaba emboscada. Se acercaron al paso subterráneo Checkpoint 7, un puente de concreto que creaba un punto de estrangulamiento perfecto. La respiración de Sarah cambió. Comenzó a contar en ruso tan en voz baja que nadie más podía oír. Odin Batri. Sus manos se movieron sin pensamiento consciente, revisando cargadores, cargando rondas, preparándose para algo que su mente consciente aún negaba. Detengan el convoy.
Las palabras se arrancaron de su garganta antes de que pudiera detenerlas. Agarró la radio, violando todo protocolo. Patrón de IED, lado derecho, bolsa blanca. La respuesta de Thompson fue inmediata y furiosa. Cállate. Yo estoy a cargo aquí. No. La explosión lo cortó. Pero no fue donde Sarah había indicado. Fue detrás de ellos, sellando su ruta de retirada. El chaleco médico táctico de Sarah contenía sensores integrados de monitor bio que proporcionaban estadísticas vitales en tiempo real de personal herido. Tecnología de grado militar que transmitía datos de pacientes a pantallas de tableta para decisiones rápidas de triaje. Los diagnósticos asistidos por IA del sistema podían predecir tasas de pérdida de sangre y recomendar prioridades de tratamiento al manejar múltiples bajas. Sarah susurró una sola palabra que heló la sangre de Lance. Scorpion. Era un patrón de emboscada de libro de texto, pero no uno usado por insurgentes regulares. Esto era tácticas de operaciones especiales, del tipo enseñadas en los rincones más oscuros del mundo de inteligencia. El tipo que Sarah no debería haber podido reconocer a menos que los vehículos líderes empujaran adelante tratando de escapar de la zona de muerte. Condujeron directo a la emboscada real. El mundo explotó en caos. Fuego de ametralladora erupcionó de 3 edificios simultáneamente. RPGs surcaron desde techos. El vehículo líder tomó un impacto directo, volteándose de lado. La voz de Thompson se cortó a mitad de grito. Sarah se sentó congelada en la parte trasera del vehículo 4. Su guerra interna jugándose en su rostro. El bolso médico a sus pies la llamaba. Eso era lo que era ahora. Una sanadora. Alguien que salvaba vidas, no las tomaba. Pero el rifle en el estante junto a su asiento susurraba verdades diferentes sobre habilidades que nunca realmente se iban. Sobre memoria muscular que sobrevivía al trauma. Sobre deudas que nunca podían ser pagadas. Contacto izquierda. Contacto derecha. Estamos rodeados. La voz de Martínez se quebró con pánico. La radio crepitó a la vida con una voz que heló la sangre de Sarah. No árabe. No el inglés roto de insurgentes. Inglés perfecto con un ligero acento británico. Hola, Phantom. 2 años he esperado. 2 años desde que dejaste morir a mi hijo. Terminemos lo que empezamos en Siria. Todo el convoy lo oyó. En el silencio repentino que siguió, la voz de Thompson, débil pero viva desde el vehículo líder volcado, preguntó la pregunta en la mente de todos. ¿Quién es Phantom? Sarah cerró los ojos. Sus manos habían dejado de temblar. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La médica asustada aún estaba allí, pero debajo algo más se agitaba. Algo que había sido enterrado, pero nunca realmente muerto. Aún no, susurró. Solo soy una médica. Solo una médica. Pero mientras el tiroteo se intensificaba y los gritos comenzaban, ese mantra se volvía cada vez más difícil de creer. El momento de la elección corría hacia ella como una bala, y todos los bolsos médicos del mundo no podían detenerlo. El vehículo de Rodríguez tomó un impacto de RPG. Sarah lo vio lanzado contra la pared blindada, su hombro separándose con un pop árabe. Sangre brotaba de una herida en la cabeza. Doc, ayuda. Miller, el joven soldado raso que había ayudado en el avión, gritó mientras la metralla le desgarraba el abdomen. Rocío arterial pintó el interior del vehículo de rojo. Sarah alcanzó su bolso médico, luego se detuvo. Para ayudarlos, tendría que exponerse al fuego de francotirador. El tirador Scorpion estaba esperando exactamente eso, esperando que ella eligiera entre su juramento como médica y sus instintos de supervivencia. Lance arrastró a un soldado herido detrás de la mínima cobertura de un neumático destruido, mirando a Sarah en busca de guía. Toda la unidad estaba siendo destrozada, y su médica se sentó congelada, paralizada por una elección que nadie más entendía. Las tácticas enemigas eran quirúrgicas, profesionales. Gritaban movimientos estadounidenses en árabe, prediciendo reacciones, canalizando el convoy a zonas de muerte cada vez más estrechas. Esto no era un ataque insurgente aleatorio. Esto era un cazador que había encontrado su presa.
Phantom debe elegir. La voz resonó en los edificios. Médica o asesina, sanadora o cazadora. Muéstrales quién eres realmente. La munición se agotaba. Sin refuerzos por 20 minutos. Múltiples bajas sangrando. Las manos de Sarah comenzaron a temblar de nuevo. Pero esta vez, no era por trauma. Era su cuerpo preparándose para algo que había hecho muchas veces antes. Miró el bolso médico. Su salvación. Su identidad por los últimos 2 años. La promesa que había hecho de nunca más ser la persona que lidiaba con la muerte en lugar de la vida. Luego miró a Thompson, gateando a través de escombros, dejando un rastro de sangre, alcanzando hacia su vehículo. El hombre que la había burlado, humillado, hecho su vida un infierno, muriendo. Por favor, su voz se oyó a través del caos. Mellor gritó de nuevo, 19 años. Toda su vida por delante, sangrando mientras Sarah se sentaba paralizada por la indecisión. ¿Captaste el nombre Phantom? Hay una razón por la que los enemigos de Sarah quieren que levante ese rifle tan desesperadamente. Si estás armando las pistas sobre su pasado, comparte tu teoría en los comentarios abajo. La verdad es más oscura de lo que podrías imaginar. Y ahora, el momento que lo cambia todo. La elección colgaba en el aire como humo de los vehículos quemados. Sarah podía sentir el peso de ella presionándola. Cada segundo que dudaba, más sangre se derramaba. Más vidas colgaban en el balance. La voz de Webb cortó el caos en la red de comando. Sarah, escúchame. La escuela de tu hermana en Virginia. Él tiene activos allí hoy. ¿Sabes lo que quiere? Las palabras la golpearon como un golpe físico. Su hermana, de 16 años, inocente de su pasado, creyendo que su hermana mayor era solo una estudiante de medicina que se alistó para pagar la escuela. Ahora, un peón en un juego que ni siquiera sabía que existía. Las manos de Sarah dejaron de temblar. Tomó una respiración, profunda, controlada, del tipo que tomaba antes de un tiro difícil. Cuando abrió los ojos, algo fundamental había cambiado. La médica aterrorizada se había ido, reemplazada por algo más frío, más enfocado, infinitamente más peligroso. Dejó caer el bolso médico. Sus manos alcanzaron el carabina M4 en el estante de armas. El metal estaba cálido, familiar, como estrechar la mano de un viejo amigo que esperaba nunca ver de nuevo. Realizó una verificación de funciones en 2 segundos planos. Cámara, cargador, óptica. Sus movimientos fluyeron como agua, cada acción precisa y económica. No, respiró Lance, viendo la transformación. Sarah, no tienes que. El rifle subió a su hombro en un movimiento suave. A través de la mira, el mundo se estrechó a geometría y viento. 387 metros a la posición del francotirador. Ligero viento cruzado del este. Objetivo parcialmente oculto detrás de barrera de concreto. Era un tiro imposible para la mayoría de los soldados. El dedo de Sarah encontró el gatillo. Sorpresa, apretón lento. Los fundamentos volviendo como si nunca se hubieran ido. Crack. El rifle del francotirador cayó de la ventana del 4º piso, seguido un segundo después por un cuerpo. Los miembros del convoy que aún estaban conscientes miraron en silencio atónito. Su médica aterrorizada acababa de hacer un tiro que la mayoría de los francotiradores entrenados habrían luchado por lograr. Y lo había hecho sin dudar, sin el temblor que la había plagado cada movimiento por 2 años. Pero Sarah no había terminado. Fluyó en movimiento, saliendo del vehículo con gracia líquida. La geometría del campo de batalla se desplegó en su mente. Ángulos de fuego, posiciones cubiertas, ubicaciones probables del enemigo. 3 años tratando de olvidar no podían borrar 15 años de experiencia. Rodríguez, muévete a la izquierda, cubre sector 2. Su voz se oyó a través del campo de batalla. Diferente ahora. Voz de mando. La voz de alguien acostumbrado a ser obedecido en situaciones de vida o muerte. Rodríguez, sangre brotando de su herida en la cabeza, se movió sin cuestionar. Lance, humo ahora. Mellor, mantén presión en esa herida y cuenta hasta 30.
Si te desmayas antes de 30, empieza de nuevo. Se movió entre posiciones cubiertas como un fantasma, adquiriendo y eliminando objetivos con precisión mecánica. 12 hostiles en 45 segundos. Cada tiro fue un perfecto centro de masa o tiro a la cabeza. Sin munición desperdiciada, sin duda. El fuego enemigo disminuyó, luego se detuvo. En menos de un minuto, Sarah había convertido una masacre en una victoria. Pero no había triunfo en su rostro mientras corría a la posición de Thompson. Estaba mal. La herida en el hombro había cortado la arteria subclavia. Tal vez 3 minutos antes de que se desangrara. Sarah cayó de rodillas a su lado, y de repente era una médica de nuevo. El rifle cayó olvidado mientras sus manos trabajaban para salvar la vida del hombre que la había atormentado. «Quédate conmigo, Derek», dijo, aplicando presión directa mientras buscaba un vendaje de presión. «Vamos, eres demasiado terco para morirte ahora». Los ojos de Thompson se enfocaron en su rostro, lágrimas mezcladas con sangre en sus mejillas. «Lo siento. Lo siento tanto. No sabíamos. No sabía. Cállate y déjame trabajar». Pero sus propias lágrimas caían ahora. Porque había levantado el rifle. Porque había matado de nuevo. Porque no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de lo que era. La radio crepitó con la voz de Webb. Autenticación. Ghost. 7. 7. Confirma. Phantom 2. 7. División de Actividades Especiales de la CIA. 47 muertes confirmadas. Siria, Yemen, Libia. Las palabras colgaron en el aire como una confesión. Todos oyeron. Todos ahora sabían que su médica cobarde era algo completamente diferente. La voz de Hayes, débil por sus propias heridas. El fantasma de Alepo. Eres la que quien eliminó una célula entera sola después de rechazar órdenes. Las piezas caían en su lugar para aquellos que seguían tales cosas. El fantasma de Alepo, la operadora que se había vuelto rogue en lugar de seguir órdenes de disparar a través de escudos humanos. Que había salvado docenas de civiles y matado el doble de terroristas en un tiroteo corrido por las calles de Siria. Que desapareció después de que sus compañeros murieran, desvaneciéndose en el viento como humo. Rodríguez se persignó con su brazo bueno. Lance solo asintió como confirmando algo que había sospechado todo el tiempo. Taro Sarran no escuchaba su reconocimiento. Estaba trabajando frenéticamente para salvar vidas. Thompson primero, luego Miller, luego Rodríguez. Sus manos se movían con la misma precisión que habían mostrado con el rifle, pero ahora al servicio de la vida en lugar de la muerte. El Aftermath requería tecnología de apoyo psicológico especializado, incluyendo monitores de estrés biométricos que rastreaban niveles de cortisol y variabilidad de frecuencia cardíaca en tiempo real. Estas herramientas de evaluación de salud mental de grado militar ayudaban a identificar desencadenantes de TEPT y recomendaban intervenciones inmediatas a través de interfaces seguras de tableta. Mientras trabajaba, hablaba. Tal vez era el estrés. Tal vez la necesidad de confesar. O tal vez porque estos hombres merecían saber por qué casi habían muerto. Scorpion era mi observador. Siria hace 2 años. Éramos socios, los mejores. Su hijo, de 8 años, fue reclutado por la célula que estábamos apuntando. Le pusieron un chaleco suicida y lo enviaron durante nuestra operación. Sus manos nunca dejaron de moverse mientras hablaba, aplicando torniquetes, administrando morfina, realizando las brutales matemáticas del triaje de campo de batalla. Vi el osito de peluche en su mano. Pensé que el chaleco era falso, solo para ralentizarnos. Le dije a mi equipo que retuviera el fuego. Pero Scorpion, él sabía que su hijo sabía que el chaleco era real. Él disparó. La respiración de Thompson se estabilizó. Sarah se movió a Miller, realizando descompresión con aguja en su pulmón colapsado con manos firmes. El chaleco era real. Mis 3 compañeros se movieron para proteger a los civiles cuando explotó. Murieron porque dudé, porque no dispararía a un niño. Y Scorpion me culpa por hacer que matara a su propio hijo. El convoy había formado un perímetro defensivo ahora.
Aquellos que aún podían luchar protegiendo a su médica mientras trabajaba. Los mismos hombres que se habían burlado de ella por ser débil ahora veían la verdad. No era débil en absoluto. Estaba cargando un peso que habría aplastado a la mayoría de la gente. La voz de Webb en la radio. Medevac entrante. 5 minutos. Sara, órdenes del subdirector. Estás llamada inmediatamente. Scorpion sabe que estás aquí. Más activos vienen. No los dejaré. Sarah dijo rotundamente, moviéndose a la siguiente baja. No hasta que todos estén estables. Eso no es una solicitud, Mecho. ¿O debería decir, agente Chen? Las manos de Sarah pausaron por solo un momento. Chen. No había oído ese nombre en 2 años. Su nombre real, el que había nacido con él antes de que la agencia la convirtiera en una docena de personas diferentes. Ya no soy la agente Chen. No soy Pantón 27. Solo soy una médica. Y los médicos no dejan a sus pacientes. El sonido de helicópteros creció más fuerte. Black Hawks viniendo rápido y bajo. Mientras Sarah trabajaba, se dio cuenta de un cambio en los soldados a su alrededor. Se habían cerrado filas, armas hacia afuera, creando una barrera protectora alrededor de ella. Nadie toca a nuestra Doc, gruñó Rodríguez a pesar de sus heridas. La transformación era completa de paria a profeta en el lapso de minutos. Pero Sarah no tomó satisfacción de ello. Cada vida que salvaba se pesaba contra las 12 que acababa de tomar. El Ledger que nunca podía equilibrarse. La mano de Thompson encontró la suya. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué salvarme después de todo? Sarah encontró sus ojos. Porque eso es lo que hacen los médicos. Salvamos a todos, incluso a los que nos lastiman, especialmente a los que nos lastiman. Es la única forma de permanecer humanos cuando has hecho las cosas que he hecho. Los Blackhawks tronaron arriba y Sarah sabía que su tiempo se acababa. Scorpion aún estaba allá afuera. Su hermana estaba en peligro. El camino que había intentado enterrar con tanto esfuerzo se estaba abriendo camino de vuelta a la superficie. Pero por ahora, en este momento, solo era una médica, salvando vidas, compensando las que había tomado. Un paciente a la vez, una respiración a la vez, un pequeño acto de redención a la vez, incluso si nunca podía ser suficiente. Los Blackhawks giraron arriba como buitres de acero, sus rotores latiendo un ritmo que Sarah conocía demasiado bien. Polvo y escombros giraron alrededor de la posición defensiva del convoy mientras el primer pájaro tocaba tierra. Hombres en uniformes sin marca salieron. Armas listas, moviéndose con la precisión fluida de operadores que lo habían hecho 1000 veces antes. Sarah no levantó la vista de su trabajo. El pulmón de Mellor había recolapsado y estaba realizando su segunda descompresión con aguja. La larga aguja encontrando el espacio entre sus costillas con facilidad practicada. Su respiración se alivió inmediatamente y se permitió un momento de satisfacción. Una vida más luchando de vuelta del agarre de la muerte. Agente Mitchell, una voz familiar llamó sobre el lavado de rotores. Hora de ir. Lo reconoció inmediatamente. Marcus Webb, no un teniente coronel, sino un manejador de la CIA que la había estado vigilando por quién sabía cuánto tiempo. El rango militar era solo otra capa de cobertura en un mundo construido sobre engaño. 5 minutos más, dijo Sarah sin mirar. Rodríguez necesita una vía aérea quirúrgica y el vendaje de presión de Thompson. Ahora, agente Mitchell. El uso de su nombre operacional hizo que varios soldados miraran bruscamente. Agente, no especialista, no doc. La confirmación final de que todo lo que pensaban saber sobre su médica era una mentira. Dije no. La voz de Sarah Kerritt, la misma autoridad de mando que había usado durante el tiroteo. Estos son mis pacientes. No me voy hasta que estén estables. Webb dio un paso más cerca y ahora podía ver el cálculo en sus ojos. Estaba pesando opciones, probablemente considerando si tener a sus hombres removerla físicamente. Pero Sarah se había posicionado perfectamente, rodeada de soldados heridos que habían formado una barrera protectora. Para llegar a ella, tendrían que pasar por hombres sangrando por su país.
Doc se queda hasta que termine. Thompson croó desde su camilla. El hombre que la había atormentado por semanas, que había hecho su vida un infierno, ahora era su defensor más feroz. Cualquiera que intente moverla responde ante mí. Y ante mí, añadió Rodríguez, luchando por sentarse a pesar de sus heridas. Incluso en su estado herido, los soldados de infantería presentaron un frente unido. Los operadores de la CIA dudaron. Había protocolos sobre conflictos interservicio, y nadie quería ser el que empezara un tiroteo entre estadounidenses en medio de Irak. El teléfono encriptado de Webb zumbó. Contestó, escuchó, y su rostro palideció. Entendido. Miró a Sarah con algo que podría haber sido miedo. Scorpion acaba de atacar la escuela de tu hermana. Seguridad lo interceptó, pero dejó un mensaje. Las palabras colgaron en el aire como gas venenoso. Cada soldado entendió las implicaciones. No eran solo objetivos ahora. Sus seres queridos estaban en la mira de un hombre sin nada que perder. Iré, dijo Sarah inmediatamente. Díselo. ¿Cómo demonios que lo harás?, interrumpió Thompson. No negociamos con terroristas, especialmente no con los que se esconden detrás de niños. No entienden, comenzó Sarah. Carol Lance la cortó. Entendemos lo suficiente. Nos salvaste la vida. A todos nosotros. Cualquier deuda que pienses que debes, la pagaste hoy. Los helicópteros de Medevac llegaron en un trueno de rotores y polvo. Pájaros del ejército regular con tripulaciones médicas apropiadas. Sarah trabajó junto a ellos, transfiriendo sus pacientes con entregas detalladas. Morfina administrada aquí. Torniquetes aplicados allá, vías aéreas aseguradas y monitoreadas. Incluso en el caos, era meticulosa. Mientras Thompson era cargado en una camilla, agarró su mano. Lo siento, dijo de nuevo. Por todo lo que nosotros fui tan equivocado contigo. No podías haber sabido. Eso no es excusa. Su agarre se apretó a pesar de la medicación para el dolor fluyendo por su sistema. Eres la persona más fuerte que he conocido. No por el tiro, porque elegiste salvar a la gente que te lastimó. Eso es fuerza real. Lo cargaron en el helicóptero y Sarah vio despegar, llevándose al hombre que había sido su principal atormentador. No sintió satisfacción de su disculpa, solo un cansancio profundo hasta los huesos. Había roto su voto, levantado un arma, añadido 12 fantasmas más a la multitud que la seguía por todas partes. Señora. Uno de los operadores de Webb se acercó cautelosamente. Realmente necesitamos movernos. Scorpion no esperará mucho. Sarah miró alrededor a lo que quedaba del convoy. Mitad de la unidad estaba en el aire, dirigiéndose a tratamiento médico. El resto se estaba formando, preparándose para el viaje de vuelta a la base. Sus ojos la seguían con algo que no había visto en 2 años. Respeto, comprensión y quizás lo más perturbador de todo, admiración. No era su médica asustada más. Era el fantasma de Alepo, la operadora que había elegido conciencia sobre órdenes, que había salvado civiles al costo de su propio equipo. El tipo de persona que se convertía en leyenda o en cuento de advertencia, dependiendo de quien contaba la historia. Vendré, le dijo a Webb. Pero en mis términos, estos soldados vuelven a la base a salvo primero, luego lidiamos con Scorpion. Webb comenzó a protestar, pero algo en sus ojos lo detuvo. Esta no era la médica temblorosa y traumatizada que habían estado vigilando. Esta era Pantón 27. Y incluso con 12 muertes más en su conciencia, aún era una de las personas más peligrosas en Irak. El viaje de vuelta a Bobby Prosperity pasó en silencio intenso. Sarah se sentó en la parte trasera del MRAP con su bolso médico a los pies, rodeada de soldados que no sabían cómo actuar alrededor de ella más. La transformación era demasiado repentina, demasiado completa. 1 hora atrás, había sido la vergüenza de la unidad. Ahora era su ángel vengador. 47 muertes confirmadas. Alguien susurró antes de hoy. ¿Viste ese tiro? Casi 400 metros con miras de hierro. Comandó todo el campo de batalla como si pudiera ver todo a la vez. Sarah cerró los ojos,
tratando de bloquear sus voces. La estaban convirtiendo en algo que nunca había querido ser. Una heroína, una leyenda, otra historia para que los soldados contaran en bares. Pero no era una heroína. Las heroínas no dejan morir a sus equipos. Las heroínas no fallan en salvar a niños de 8 años con ositos de peluche y chalecos suicidas. De vuelta en la base, la palabra ya se había extendido. Soldados alineaban la ruta desde la puerta hasta la estación de ayuda, observando en silencio mientras el convoy rodaba. Alguien había filtrado footage de cámara de casco de la emboscada. La médica asustada transformándose en una máquina letal precisa. Los tiros imposibles. Los comandos tácticos que habían salvado lo que debería haber sido una masacre. Sarah los ignoró a todos, dirigiéndose directo a la estación de ayuda. Había inventario que revisar, suministros que reabastecer, sangre que limpiar de sus manos que ya se había secado en hojuelas marrón óxido. La rutina familiar de preparación médica era lo único que la mantenía anclada. Pero Webb estaba esperando en su santuario junto con 2 otros hombres en trajes que gritaban burócrata gubernamental a pesar del calor y de aquí. Agente Mitchell, comenzó el mayor. Subdirector Harrison, necesitamos discutir. No. Sarah continuó su inventario, sin molestarse en mirarlos. Terminé con la agencia. Lo he estado por 2 años. Encuentren a alguien más para limpiar sus desastres. Esto no es una solicitud. La voz de Harrison se endureció. Tomaste un juramento. Sarah giró tan rápido que los hombres retrocedieron instintivamente. Tomé muchos juramentos a mi país, a mi equipo, a no hacer daño. Díganme, ¿cuál debería haber mantenido en Alepo? Cuando ordenaron disparar a través de niños para llegar al objetivo. Cuando mi rechazo mató a mi equipo, ¿qué juramento importaba entonces? Harrison tuvo la gracia de parecer incómodo. La situación de Alepo fue lamentable, pero Scorpion es ahora un peligro claro y presente para vidas estadounidenses. Tu antigua unidad no es mi responsabilidad más. Pero incluso mientras lo decía, Sarah sabía que no era verdad. El momento en que Thompson había alcanzado hacia ella, sangrando y roto, había aceptado responsabilidad por todos ellos. Eso es lo que hacen los médicos. Cargan el peso de cada vida que tocan. Él tiene una lista, dijo Webb en voz baja. Cada soldado en tu unidad, sus familias, sus historias. Ha estado planeando esto por 2 años, Sarah. Alepo no fue el fin. Fue el comienzo. La mano de Sarah se detuvo en un paquete de gasa. ¿Cómo? Creemos que se volvió después de que su hijo muriera, se volvió freelance, vendió información al mejor postor, pero siempre con un objetivo, sacarte a ti. Cada médico que ha matado en los últimos 2 años, todos tenían algo en común. Todos eran antiguos de operaciones especiales. Te ha estado buscando. El peso de ellos se asentó en sus hombros como una manta de plomo. Más muertes en su conciencia. Médicos que murieron porque alguien la estaba buscando. ¿Dónde? Preguntó finalmente. Las ruinas en Babilonia, donde todo empezó hace 3 años. Quiere terminarlo donde comenzó nuestra asociación. Sarah recordó Babilonia, la ciudad antigua donde ella y Scorpion habían sido emparejados por primera vez, donde se habían salvado la vida una docena de veces, donde se habían convertido en el equipo de caza y muerte más efectivo en el arsenal de la CIA antes de Siria. Antes de que todo saliera mal. Necesitaré mi equipo. Harrison sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ya preparado. Tu rifle ha sido mantenido. Tu kit está listo. Bienvenida de vuelta, Phantom. No estoy de vuelta, dijo Sarah fríamente. Esta es una misión para proteger mi unidad. Luego desaparezco de nuevo. Y esta vez, no me encontrarán. Las siguientes horas pasaron en un borrón de preparación. La palabra se extendió por la base de que Doc iba en una misión. Soldados que nunca había conocido la detenían para estrechar su mano, para agradecerle por su servicio, para decirle que su primo o hermano había estado en Alepo y volvió a casa por lo que había hecho. Sarah lo soportó todo con paciencia rechinante. Querían que fuera su heroína, su guerrera médica que podía cambiar de curar a matar a voluntad.
No entendían que cada vez que levantaba un rifle, perdía otra pieza de la sanadora que había intentado ser con tanto esfuerzo. Mientras el sol se ponía sobre Irak, pintando el cielo del color de la sangre, Sarah se encontró en los barracones, empacando sus pocas posesiones. La fotografía de su viejo equipo fue al bolsillo de su pecho sobre su corazón. Sus suministros médicos fueron distribuidos entre los otros médicos con notas detalladas sobre uso y dosificación. «Vas a volver, ¿verdad?». Lance se paró en la puerta, preocupación grabada en su rostro. «Esto no es un adiós». Sarah no respondió directamente. «Cuídalos por mí. Los que fueron heridos hoy. Thompson va a necesitar al menos 2 cirugías más en ese hombro. El pulmón de Mellor está estable, pero vigila signos de neumotórax tenso. Rodríguez». Sarah. Lance entró en la habitación. «Para. Solo para. Nos salvaste a todos hoy. No nos debes nada más». «Debo a todos». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. «Cada vida que tomo crea una deuda. Cada paciente que salvo paga una fracción de ella, pero el Ledger nunca se equilibra. Nunca lo hará». Echó su mochila al hombro y pasó junto a él, dirigiéndose al helipuerto donde un pájaro negro esperaba, rotores ya girando. Webb se paró junto a la puerta ahora en equipo táctico completo. «Igual que en los viejos tiempos», dijo. «No», respondió Sarah. «Nada como los viejos tiempos. En los viejos tiempos, creía en lo que hacíamos». El vuelo a Babilonia tomó menos de 1 hora, pero se sintió como viajar de vuelta en el tiempo. Hace 3 años, había hecho el mismo vuelo con Scorpion a su lado, planeando su próxima operación, confiando en él completamente. Ahora volaba para enfrentarlo, sabiendo que solo uno de ellos saldría vivo. «Overwatch estará en posición en 20 minutos», dijo Webb a través del auricular. «Drones ya están no». La voz de Sarah cortó el cháter de radio. «Sin drones. Sin Overwatch. Esto es entre él y yo. Mantengan a todos los demás fuera. Ese no es el plan. Lo es ahora. O me voy y lo dejo cazar a cada médico en el servicio hasta que me encuentre de nuevo». Webb cayó en silencio. Ambos sabían que lo decía en serio. Sarah había aprendido hace mucho que la agencia valoraba resultados sobre métodos y necesitaban a Scorpion eliminado más que controlar cómo sucedía. El helicóptero tocó tierra a 1 kilómetro de las ruinas. Sarah salió, sintiendo el peso de su rifle a través de su espalda, el bulto familiar de su chaleco táctico, pero debajo de todo, aún llevaba su insignia de médica. Era ambas ahora sanadora y asesina, y la contradicción la estaba destrozando. Se movió a través de las ruinas como una sombra, cada sentido alerta. Scorpion estaba aquí. Podía sentirlo de la forma en que siempre había podido sentirlo en operaciones. Esa conexión uncanny que los había hecho un equipo tan efectivo. «Hola, Phantom». Su voz resonó en las piedras antiguas viniendo de todas partes y ninguna. «He esperado tanto por esto». Sarah no respondió. Encontró una posición cubierta y se asentó, controlando su respiración, dejando que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. En algún lugar allá afuera, su antiguo socio estaba haciendo lo mismo. «¿Sabes cuál fue la parte más dura?», continuó Scorpion, su voz carried por el viento. «No fue matar a mi hijo. Podría haber vivido con eso. Fue que tú me hicieras hacerlo. Tu debilidad. Tu incapacidad para hacer la elección dura». Un destello de cañón partió la oscuridad. La ronda crepitó pasando su posición, fallando por pulgadas. Había revelado su ubicación para hacer un punto. Podría haberla matado ya si eso fuera todo lo que quería. «Eran niños», habló Sarah por primera vez, sabiendo que su voz le llegaría. Armados o no, eran niños. Eran armas. La angustia en su voz era cruda, sangrando. «Mi chico ya estaba muerto en el momento en que le pusieron ese chaleco. Pero tenías que hacerlo más duro. Tenías que hacer que yo apretara el gatillo». Otro tiro más cerca esta vez. Se estaba moviendo, usando las ruinas para masking su acercamiento.
Sarah cambió de posición, girando opuesto, convirtiéndolo en un baile mortal entre las piedras antiguas. Veo que trajiste amigos, dijo Scorpion. Equipo de limpieza de la CIA esperando en las salas. Dime, ¿saben la verdad sobre Alepo? ¿Sobre la misión real? La sangre de Sarah se heló. No. Oh, pero creo que sí. Ya que estamos terminando cosas, terminemos todo. Operación Red Sand no era sobre terroristas, ¿verdad? Era sobre eliminar a un negociador de paz, alguien tratando de terminar una guerra que era demasiado rentable para parar. Las palabras colgaron en el aire como veneno. Todo lo que Sarah había intentado enterrar, intentado olvidar la razón real por la que se había negado a disparar. No solo por los niños, sino porque el objetivo mismo había sido equivocado. Un hombre trabajando para salvar vidas, marcado como terrorista porque la paz no estaba en el interés de la agencia. No sabía, susurró, pero sí. La risa de Escorpión fue amarga. Yo sabía y no me importaba. Órdenes eran órdenes. Hasta que me hiciste matar a mi hijo por una mentira. Estaban cerca ahora. Sarah podía sentirlo. Dos predadores acechándose mutuamente a través de ruinas que habían visto 5.000 años de violencia humana. Nada realmente cambiaba. Las armas se volvían más sofisticadas, pero la gente aún se mataba por las mismas viejas razones. Lo vio primero. Una sombra contra sombras, moviéndose con la misma gracia fluida que recordaba. El tiempo se ralentizó mientras su rifle subía, la mira encontrando su centro de masa. Un tiro y terminaría. Carro Scorpion giró y en la luz de la luna vio su rostro por primera vez en 2 años. El duelo lo había envejecido. Tallado líneas de angustia que nunca se desvanecerían. Y en sus ojos vio no odio sino algo peor. Comprensión. No puedes hacerlo, dijo simplemente. Igual que en Alepo. Cuando importa no puedes tomar el tiro. Tenía razón. Su dedo descansaba en el gatillo, pero no podía apretar. No porque estuviera equivocado, sino porque estaba roto, igual que ella. 2 operadores destrozados por un sistema que los usaba y los tiraba. Lo siento, dijo, por tu hijo, por todo. Lo siento no lo trae de vuelta. Scorpion levantó su propio rifle. Pero quizás esto equilibre las escalas. El tiro fue perfecto. Centro de masa justo donde sus placas de armadura se unían. El impacto la impulsó hacia atrás. Le robó el aliento, envió rayos a través de su pecho. Pero la cerámica sostuvo, dispersando la energía. Dejaría un moretón del tamaño de un plato de cena, pero viviría. Scorpion lo sabía también. Había disparado para herir, no matar. Ahora estamos a mano, dijo, bajando su rifle. Te hice romper tu juramento como médica. Tú me hiciste matar a mi hijo. El Ledger se equilibra. Sarah luchó por respirar a través del dolor. Nunca se equilibra. Lo sabes. No, pero quizás podamos dejar de añadirle. Sacó algo de su chaleco. Un detonador. Las ruinas están cableadas. Suficientes explosivos para asegurar que ninguno de nosotros salga. Un apretón y todo termina aquí. Ion. Usó su nombre real por primera vez en años. No tienes que hacer esto, ¿no? Río, pero fue hueco. ¿Qué más hay? Volver a matar por mentiras. Ver más niños morir por el margen de ganancia de alguien. Al menos de esta forma, salimos en nuestros propios términos. Sarah pensó en su unidad, en Thompson luchando por disculparse a través de su dolor, en Rodríguez queriendo convertirse en médico. En todas las vidas que había salvado y todas las que había tomado. El Ledger que nunca se equilibraría. Hay otra forma, dijo en voz baja. Desaparecemos. Ambos. No más agencia. No más matar. Solo idos. Lo intentaste. Te encontré. Porque estabas buscando. Deja de buscar. Déjalo terminar. Se pararon allí en las ruinas de una de las primeras civilizaciones de la humanidad. 2 soldados rotos sosteniendo suficiente potencia de fuego para nivelar bloques de ciudad.
El momento se extendió entre ellos, lleno del peso de historia compartida y sangre derramada. El pulgar de Escorpión se movió en el detonador, pero no lo apretó. Nunca dejarán de cazarnos. Entonces cazamos de vuelta, pero solo a los que lo merecen. Los que envían niños a morir por ganancia. Algo cambió en sus ojos. La posibilidad de redención o al menos un tipo diferente de damnación. Siempre fuiste demasiado blanda, Phantom. Y tú siempre confundes crueldad con fuerza. Sonrió entonces, y por un momento vio al socio en quien había confiado su vida. Quizás podamos enseñarnos mejores formas. El detonador cayó de su mano, aterrizando inofensivamente en el polvo antiguo. Sarah bajó su rifle, el peso de él de repente insoportable. Se pararon allí, dos fantasmas en la luz de la luna, ninguno completamente vivo ni completamente muerto. Tu hermana está a salvo, dijo Scorpion. Siempre lo estuvo. Solo necesitaba que vinieras. Lo sé. Sarah lo había sabido desde el momento en que Webb entregó la amenaza. Scorpion tenía muchos pecados en su conciencia, pero nunca había apuntado a la inocencia. No hasta que Alepo lo rompió. La voz de Webb crepitó en su auricular. Phantom, reporta. Oímos un tiro. Sarah sacó el auricular y lo dejó caer en la tierra. Déjenlos preguntarse. Déjenlos buscar. Para cuando alcanzaran las ruinas, ella y Scorpion se habrían ido, desaparecidos en las mismas sombras que los habían ocultado por años. ¿Y ahora qué?, preguntó Scorpion. Ahora desaparecemos de verdad esta vez. Y quizás si salvamos suficientes vidas, los fantasmas se callarán. ¿Realmente crees eso? Sarah pensó en su unidad, en los médicos que continuarían su trabajo, en las vidas que se salvarían porque había elegido curar sobre matar. Tengo que. Caminaron fuera de las ruinas juntos, dejando sus rifles atrás. La guerra continuaría sin ellos. Otros tomarían su lugar, apretando gatillos y siguiendo órdenes. Pero no ellos. No más. 3 meses después, el capitán Aye se paró ante una formación en Fort Carson. Toda la unidad estaba allí, incluyendo a Thompson en muletas y Rodríguez con su nueva insignia de médico. Todos se habían curado en cuerpo, si no completamente en espíritu. Como saben, comenzó Ayes. La especialista Mitchell ha sido listada como desaparecida en acción siguiendo una operación clasificada en Irak. Sin embargo, su impacto en esta unidad no será olvidado. Desveló una placa en la pared de la estación de ayuda. El nombre de Sarah, su nombre real, Chen, estaba grabado debajo de una inscripción simple. Los médicos luchan cuando el amor lo demanda. Thompson dio un paso adelante, aún inestable, pero determinado. Doc salvó mi vida, no solo de las balas, sino de convertirme en alguien con quien no habría podido vivir. Nos mostró que la fuerza real no es sobre ser el más duro. Es sobre elegir curar incluso cuando tienes toda razón para lastimar. Uno por uno, los soldados dieron un paso adelante para compartir sus historias. Como la médica asustada los había salvado. Como su ejemplo los había cambiado. Rodríguez habló sobre su entrenamiento médico, inspirado por verla trabajar. Lance anunció un nuevo protocolo para identificar y ayudar a soldados con trauma oculto. Mientras la ceremonia concluía, Webb se paró al fondo sosteniendo un archivo clasificado. El reporte oficial listaba tanto a Phantom 27 como a Scorpion como Kia. Sus cuerpos supuestamente destruidos en una explosión en Babilonia. Él sabía mejor, pero algunas verdades valían la pena enterrar. Su teléfono zumbó con un mensaje encriptado. Sin ID de remitente, pero sabía de quién era. Siguiendo una nueva pista, niños siendo usados como soldados en Somalia. Vamos a detenerlo. No sigan. P-27. Webb borró el mensaje y se alejó. En algún lugar allá afuera, 2 de las personas más peligrosas que había conocido estaban tratando de equilibrar sus layers. Les deseo suerte. El mundo necesitaba más guerreros que eligieran curar. En un campamento de refugiados en la frontera Somalia-Kenia, una mujer con cabello marrón trabajaba junto a un hombre con sienes grises. Se movían a través del hospital improvisado del campamento con eficiencia practicada,
tratando todo desde malnutrición hasta heridas de bala. Los otros trabajadores de ayuda los conocían como la doctora Sarah y el doctor John, especialistas en trauma que habían llegado 6 semanas atrás con credenciales impecables y un talento para tratar el tipo de heridas que venían de la guerra. Trabajaban en silencio compañero, dos personas que habían aprendido a comunicarse sin palabras a través de años de peligro compartido. Ocasionalmente, alguien notaba la forma en que se movían, demasiado suave, demasiado conscientes de su entorno, o la forma en que ambos se quedaban quietos cuando helicópteros pasaban arriba. Pero en un campamento lleno de gente huyendo de la violencia, tales peculiaridades apenas eran inusuales. Por la noche, cuando el campamento estaba quieto, se sentaban fuera de su tienda y contaban las estrellas. Ninguno hablaba del pasado, de los fantasmas que aún visitaban sus sueños. En cambio, planeaban las cirugías del día siguiente, la siguiente entrega de suministros médicos, el siguiente grupo de niños soldados que podrían ser convencidos de dejar sus armas. 12 cirugías hoy, notó Sarah, actualizando su ledger mental. 3 de ellos niños. Progreso, acordó John. Lento pero progreso. Cayeron en silencio de nuevo, cómodos en su comprensión compartida. Aún eran armas afiladas por años de entrenamiento y violencia. Pero ahora se apuntaban a objetivos diferentes, enfermedad, herida, los sistemas que creaban niños soldados. No era redención exactamente, pero era un comienzo. Millas lejos en una sala de informes del Pentágono, generales estudiaban footage satelital del campamento de refugiados. Alguien había estado golpeando grupos militantes en el área con precisión quirúrgica. Campamentos de entrenamiento vaciados de niños. Suministros de armas destruidos. Líderes que reclutaban niños encontrados con heridas no fatales pero que terminaban carreras. Podría ser apps especiales, sugirió un general. Negativo, respondió otro. Ninguna unidad reclama estas acciones. ¿Y el patrón? Es como si estuvieran más interesados en salvar a los niños que en eliminar amenazas. Webb se sentó en la esquina sin decir nada. Reconoció el patrón, la precisión, el enfoque en proteger inocentes sobre todo lo demás. Phantom y Scorpion aún luchando su guerra, solo con reglas diferentes ahora. ¿Deberíamos investigar?, preguntó alguien. No, decidió el secretario de Defensa. Quienquiera que sean, están haciendo buen trabajo. Dejen dormir a los fantasmas. En el campamento de refugiados, un joven chico se acercó llevando un AK-47 casi tan alto como él. Estoy herido, dijo, aunque no se veían heridas. ¿Dónde duele? Sarah se arrodilló a su nivel. El chico tocó su pecho sobre su corazón. Aquí, desde que empecé a disparar. Los ojos de Sarah se encontraron con los de John. Esto era porque estaban aquí. Podemos ayudar con eso, dijo John, tomando gentilmente el rifle. Pero primero, tienes que querer dejar de lastimar. El chico asintió, lágrimas cortando la suciedad en su rostro. Otro niño eligiendo un camino diferente. Mientras amanecía, Sarah terminaba de suturar heridas mientras John observaba. Ese lema en la placa de tu unidad, los médicos luchan cuando el amor lo demanda. Lo viviste antes de saberlo. Todos luchamos, respondió Sarah. La pregunta es por qué luchamos. Un helicóptero de suministro se acercó. Sarah instintivamente catalogó ángulos de tiro antes de contenerse. Viejos hábitos. Pero viendo suministros médicos en lugar de armas, sonrió. Caminaron hacia el amanecer africano juntos. Dos médicos que habían aprendido la verdad más dura. A veces el mayor acto de amor es saber cuándo luchar. A veces es saber cuándo curar. El ledger nunca se equilibraría. Pero quizás el punto era seguir intentándolo, añadiendo al lado de la vida. Los médicos no luchan, murmuró. A menos que tengan que, terminó John. A menos que el amor lo demande. Los médicos no luchan a menos que los obligues.